Esta reforma laboral llegó con una ponencia para segundo debate a la Cámara de Representantes con 80 artículos. Durante estas arduas discusiones de 3 semanas en la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobaron 73, se eliminaron 7, pero en la última jornada, el día de ayer, se agregaron 8 nuevos que fueron propuestas de los congresistas avaladas por el Gobierno Nacional. Es decir, llega para el tercer debate esta reforma laboral con 81 artículos. Pero empecemos a explicar qué fue entonces lo que aprobó la plenaria de la Cámara de Representantes. Hay un primer capítulo que tiene que ver con estabilidad laboral y aumento de la productividad. Allí vemos que se establecen los horarios específicos de trabajo diurno y nocturno, regresando así una conquista de los trabajadores del pago de este horario nocturno a partir de las 7 de la noche. Que actualmente se encuentra pagado a partir de las 9 de la noche. Allí también regresa el pago gradual de los días de descanso, días obligatorios, que el objetivo del gobierno, de acuerdo con lo aprobado por la Cámara de Representantes, es que a 2027 se pague el 100% del día del trabajador. También se regula el contrato a término fijo, lo que quiere decir que cuando una persona completa 4 años contratada a término fijo en el mismo cargo y en la misma empresa, debe pasar automáticamente a contrato de término indefinido. A esta hora nos acompaña en RTVC Noticias Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico, quien fue ponente también de esta iniciativa. Representante, expliquemos entonces en palabras fáciles qué significa estas conquistas que aprobó la Cámara de Representantes en este segundo debate. Hola, hola, ¿me escuchan? Representante, lo escuchamos. Bueno, hola, qué pena, no pude escuchar toda la nota que haces, pero Significa que en esta aprobación de la Cámara de Representantes se recuperen derechos como el pago del conocido como recargo dominical y que ahora el horario nocturno inicia a partir de las 7 de la noche. Bueno, mira, como ustedes lo han dicho, con esta reforma laboral que lleva su mitad de proceso, porque falta ahora Senado, estamos buscando recuperar los derechos que le arrebató Álvaro Uribe Vélez en las últimas décadas. Y es que dijo que las empresas iban a ser más prósperas, se iban a sostener más, iban a generar más empleo si le flexibilizaban las condiciones laborales a los trabajadores, que es una forma eufemística de decir si le quitan derechos a los trabajadores, porque es hacerlos más baratos y que de esa manera supuestamente la empresa va a demandar más trabajadores si son más baratos. Pero eso no fue lo que sucedió, quitándole recargos cuando trabajan horas nocturnas o haberle quitado porcentajes de pago adicional cuando trabajan en días de descanso obligatorio, los llamados festivos y dominicales. Lo que sucedió fue que dejaron de entrarle a los bolsillos de trabajadores y trabajadoras en los últimos 20 años, según cálculos de una unidad del Ministerio de Hacienda, fueron más de 34 billones de pesos que dejaron de llegar a los bolsillos de los trabajadores y las trabajadoras por no haberles causado o haberles quitado el recargo nocturno de las horas hasta las 10 de la noche y el porcentaje adicional de cuando trabajan dominical y festivo. Entonces, creo que es un muy buen mensaje para el país que se le recuperen esos derechos, que no quiebran empresas, sino que les da garantías a los trabajadores, porque si un trabajador sacrifica un fin de semana que es de descanso, que va a tener es con su familia, pues si lo sacrificas para tener un ingreso adicional, que logre compensar algunos elementos adicionales. Pero con Álvaro Uribe Vélez le habían quitado una parte de ese pago adicional. Así que cuando los trabajadores tienen un ingreso un poco mayor que les dignifica su vida, pues permite también dinamizar la economía, porque esos recursos van a ¿dónde van a parar? Pues van a parar a la tienda, al centro comercial, a la galería, a la zapatería, al restaurante, y de esa manera pues contribuyen a mejorar la dinámica económica del país y de los trabajadores que trabajan en esos sectores. Representante, continuemos ahora con otro capítulo del de la dignificación. Dice el Gobierno Nacional acabar con la precarización laboral en los colombianos. Allí podemos empezar a hablar de un artículo o un grupo de artículos que hablan sobre la regulación de las plataformas digitales, justamente para que personas que trabajan a través de este medio, por ejemplo, repartidores por aplicación, tengan derecho al pago de su seguridad social por parte de su empleador. También hablamos, muy importante ayer y que generó bastante discusión en la Cámara de Representantes, el regreso del carácter laboral al contrato de aprendizaje para estudiantes del SENA, que también se había eliminado en la última
última reforma laboral en el año 2002. También hablamos de derechos laborales para comunidades étnicas y periodistas, artistas y también deportistas, y licencias por asuntos familiares en caso de enfermedad. Una de las que generó bastante discusión fue el tema del ciclo menstrual. Representante, le pregunto sobre este capítulo, ¿qué aclarar? ¿Se debe presentar o no se debe presentar, de acuerdo a lo aprobado en este segundo debate, una incapacidad o algún soporte para poder ausentarse del trabajo en caso de presentar alguna de estas condiciones que dan lugar a la licencia? Bueno, usted ha planteado varias disposiciones de distintos artículos de la reforma, que algunos tendrán todavía debate sobre el alcance, por ejemplo, del trabajo en plataformas digitales, básicamente en reparto. Eso sigue en discusión. Creo que el avance ahí es más bien tímido. Sobre el tema de licencia de paternidad y contrato, perdón, sobre licencia, sobre ciclos menstruales y licencia y laboralización del contrato de aprendizaje, quiero de hecho manifestar abiertamente una controversia que tenemos con la representante Katy Jubinao y Catherine Miranda. Y es que, a nombre de decir que ellas son técnicas y quieren poner los elementos precisos para tratar de justificar los artículos, entonces terminó generando una especie de principio de culpabilidad para las mujeres, creyendo que podían hacer uso indebido de unas licencias cuando necesiten tener algún tipo de atención médica sobre los dolores menstruales. A mí me parece que es supremamente descabellado de una mujer que se dice defensora de las mujeres, que pretenda ubicar como una especie de criterio técnico de precisión que tenía que hacer el artículo, que porque si no podía terminarse abusando de ese derecho. Me parece supremamente complicado. Pero lo otro que aprovecho en esta emisión es para desmentir, y discúlpenme que lo diga así, pero es concreto. Quiero desmentir por segunda vez a la representante Catherine Jubinado, que ha dicho que ella está defendiendo a la juventud trabajadora, a los aprendices del SENA, buscándole una mejor apoyo y sostenimiento, pero yo sostengo que es una forma básicamente para entregarle un apoyo mayor, pero negarle un elemento principal, y es el carácter laboral. Recuerden primero, colombianos y colombianas, que la representante Catherine Jubinao y otros congresistas presentaron una proposición para eliminar de las propuestas que teníamos el carácter laboral del contrato de aprendizaje. ¿Y por qué eso se vuelve fundamental? Porque el contrato de aprendizaje viene desde 1959 y duró 40 años de carácter laboral. Los mayores recuerdan que a eso le llamaban patrocinio, pero fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que le quitaron el carácter laboral y dejó de ganarse el salario mínimo o incluso más, dependiendo de la empresa, con todas las prestaciones sociales, es decir, con pago de primas, con subsidio de transporte, con cesantías, intereses de cesantías, con pago de vacaciones. Y todos esos componentes los llevó Álvaro Uribe Vélez a ganarse solamente un 75% de un salario mínimo y solamente con pago de salud y de ARL. De tal manera que la representante Jubinao ha hecho ahora un video diciendo que la propuesta de ella era mejor porque ella proponía pagar un 100% del salario mínimo en etapa lectiva y productiva, pero solamente adicionando el pago de pensión, porque ya hoy se causa lo de salud y lo de ARL y salud no lo está incrementando ella en su propuesta, sino el tema de pensiones. Pero quería justificar que los jóvenes acepten eso cuando negaran la condición laboral, pero es que si tienen condición laboral no solamente tendrían salud, ARL, cotización a pensión, tendrían experiencia laboral, tendrían pago de subsidio de transporte, tendrían pagos de cesantías, tendrían pagos de primas, tendrían vacaciones, de tal manera que la representante Jubinao quiere echarle un cuento a los jóvenes que se les protege más cuando le digan un apoyo, un subsidio mayor, en lugar cuando le dan garantías laborales que les puede significar mejores ingresos. Y lo puso en comparación con el tema de la monetización, que es la cuota que deberían pagar los empresarios que no patrocinen, ¿cierto? Que no contraten, entonces es una cuota. Y ella dice que esa cuota es por debajo de lo que cuesta el 100% del salario mínimo con las prestaciones, pero no le dice que si se patrocina desde la etapa lectiva, entonces, que es el 60% del salario mínimo con prestaciones, va a ser inferior a lo que sería un monto de 1.5 salarios mínimos. ¿Y por qué preciso eso entonces? Porque en lugar de provocar lo que dice ella, de que van a dejar de contratar aprendices,
van a contratar aprendices desde la etapa lectiva, no esperar a que lleguen a la etapa productiva para ir a trabajar en las empresas, sino que estimularían que lo contraten desde la etapa lectiva, porque va a ser un costo con garantías laborales, pero inferior al de la multa. Sin embargo, también hay que precisarle que ella dice, es que ella proponía que le pagaran el 100% del salario en etapa lectiva y aquí el 60%, pues tiene que ella saber, como ella no ha estudiado en el SENA y se pone a decir cosas que no saben, pues yo sí fui aprendiz del SENA en el año 2002 y tienen que saber que solamente ganaban el 50% y que aquí se está aumentando el 60%. Entonces, ante todas luces, yo quiero aprovechar lo que ustedes dicen para desmentir a que están buscando ponerle todo tipo de obstáculos a las reformas del presidente Petro, pero lo que sí hay que decirles es que lo que acaba de pasar en la reforma laboral con la juventud trabajadora, recuperando el carácter laboral del contrato de aprendizaje, es una de las mayores y mejores conquistas que tiene esta reforma y que el país tiene que conocerlo y salir a preparar las grandes movilizaciones alegres, pero multitudinarias y contundentes para que el Senado de la República no eche atrás esta reforma y las disposiciones que hemos logrado en ella. Muy importantes esas precisiones, representante Alfredo Mondragón, ponente de esta reforma laboral en segundo debate en la Cámara de Representantes, pero demos paso a otro capítulo de lo que se aprobó en estos 81 artículos. Hablemos del género y la inclusión, porque ocupa gran parte de este articulado que entra ahora a manos del Senado de la República en el tercer debate en la Comisión Séptima del Senado. Allí podemos hablar de la flexibilidad para cuidadores y cuidadoras, es decir, personas que tienen a su cargo algún tipo de cuidado cuando tienen hasta segundo grado de consanguinidad, es decir, pueden pedir permiso a sus empleadores para poder ir a cumplir estos roles de cuidadores. También hablamos de la formalización al trabajo doméstico para que, como en línea general, como lo explica esta reforma laboral, los trabajadores tengan derecho al pago de sus prestaciones sociales. Hablamos de la formalización al trabajo comunitario y un punto muy importante, el tema de la licencia de paternidad, que progresivamente se busca, de acuerdo a lo que dice esta ponencia, aumentar el tiempo a 4 semanas. ¿Qué podemos decir o explicar de este punto, representante, sobre los derechos que tienen los padres para cuidar a sus hijos? Bueno, ahí me escuchan. Sí, lo escuchamos, representante. Bueno, sobre estos puntos que me parece muy importante, es un avance que efectivamente reconoce que las mujeres no solamente les ha tocado que buscar espacios de empleo para generar ingresos económicos, ¿cierto?, a sus hogares, muchas mujeres, madres, cabezas de familia, sino que ellas siguen asumiendo el rol y las responsabilidades de cuidado de sus hogares, siendo madres cabeza de familia o incluso teniendo compañero permanente, de tal manera que lo que está buscando es que reconozca esa realidad para darle unas garantías a que la mujer no ponga en riesgo ni se sienta culpable por ciertas funciones que tiene, y en este caso para ir estimulando que haya también una responsabilidad, una paternidad responsable. Y es que a las mujeres la estigmatizan por todo. Entonces, que porque tienen cólicos menstruales y que algunos pueden ser incapacitantes, entonces ya las condenan que no las van a contratar porque pueden tener cólicos muy fuertes. En lugar de preocuparnos es que las mujeres sean muy productivas, muy capaces para favorecer a las actividades productivas. Y entonces también le ponen problema es que si tienen un embarazo, entonces la licencia, ¿cierto?, de maternidad. Entonces lo que está buscando es que la licencia también se extienda al padre para que el padre asuma también responsabilidades del cuidado, no le queden solamente a la mujer y que no se convierta en una lógica de que solamente contratan hombres porque no se embarazan, sino que entiendan que el hombre también tiene que asumir una responsabilidad. Pero también con esto queremos superar todo tipo de mitos que crean para tratar de oponerse de manera dogmática a las reformas del presidente Petro. El Centro Democrático y otros sectores decían que queremos ponerle cargas adicionales a las empresas con estas licencias de paternidad, pero hay que decirle al país que hoy ya existe la licencia de paternidad de 2 semanas y las pagas son las EPS, y que estas otras semanas adicionales que van a ser de 4, pues serían también de las EPS, es decir, no estarían a cargo, disculpen, usted hago la previsión, no de la EPS, del ADRES, que es el que maneja los recursos de la salud, ¿ya? De tal manera que no son los empresarios los que tendrían que causar estas responsabilidades, ni de las pequeñas, ni las micro, ni medianas, ni grandes empresas. Así que también hago esa precisión porque creo que esa licencia de paternidad es un avance pequeño, pero es un avance que creemos que va construyendo una paternidad responsable y una
ir quitando como esas formas de estigmatizar a la mujer, de decir que no se les contrata porque tienen unos factores de riesgo o de responsabilidades que hacen que puedan ausentar del trabajo. Así que yo creo que estos son avances muy importantes, muy, hoy uno diría, pues como muy obvios, pero que arrastran una carga de prejuicio contra las mujeres que no habían permitido que se manifestaran y que yo creo que hoy tienen un avance importante. Representante, avancemos. Entonces, también hay artículos y disposiciones en esta reforma laboral muy importantes en torno a los derechos colectivos, y es que justamente esta reforma busca fortalecer el derecho sindical, y hablo que es muy importante porque viene de una ministra de Trabajo que nació en el sindicalismo, representante. Entonces, expliquemos en qué consiste estas garantías para el ejercicio de la libertad sindical, la prohibición de los contratos sindicales y la regulación también de los pactos colectivos. Mira, lo que pasa es que la libertad sindical está establecido como un derecho fundamental desde la OIT y sus convenios los asumen los estados integrantes o asociados a la OIT, en los cuales está Colombia. Y lo que ha sucedido es que a los trabajadores les ha tocado que luchar para tratar de que sus reivindicaciones pues sean no solamente escuchadas, sino que les permitan ser asociados, y cuando se asocian que les permitan negociar y que efectivamente puedan terminar pactando, ¿ya? Todos esos son procesos que han sido realmente tortuosos para la clase trabajadora y se los han tenido que ganar por luchas durante décadas. Y hoy las Cortes, ¿cierto? La Corte Suprema en su sala laboral, convenios internacionales, ¿cierto? Disposiciones internacionales han venido avanzando eso sobre la libertad sindical. Lo que teníamos que avanzar nosotros era ponerlo en una disposición de ley, pero no fue posible que se avanzara como hubiéramos querido. Se eliminaron como 20 artículos que tenían que ver con derechos colectivos. Sin embargo, no se pueden erradicar porque es una realidad y han ganado, como acabo de decir, disposiciones jurisprudenciales y a través de normas internacionales. Pero también hay que ver que han manoseado incluso los términos sindical, como lo han llamado el contrato sindical, para que los sindicatos no terminen siendo asociaciones de trabajadores que evidentemente protegen los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, sino que se convirtieron supuestamente en empleadores. Pero esas formas de empleadores se volvieron fue tercerizadores, es decir, se crea supuestamente un sindicato, pero para terminar contratando servicios de trabajadores para prestárselo a un tercero. Y esa no es la función de un sindicato. Si un directivo sindical quiere hacer eso, pues que se vuelva empresario, ¿cierto? Que cree una empresa, contrata personas para que presten los servicios. De tal manera que se está buscando la manera de regular los contratos sindicales, o que los pactos colectivos no terminen negando la posibilidad de que los trabajadores se asocien a un sindicato, que porque le dan unas garantías un poco superiores a otros, básicamente para destruir el sindicato que tenga unas garantías menores, o para impedir que las personas se puedan asociar. Así que estamos avanzando. Creo que en esto hubo modificaciones que hace que los avances sean modestos, pero yo creo que hay que destacar que hay que proteger el derecho de asociación para que no se desvirtúe por estas figuras de pacto colectivo o de contratos sindicales. Muy bien, representante. Gracias por acompañarnos a esta hora en RTVC Noticias, por esas claridades frente a lo aprobado por la Cámara de Representantes. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, y para finalizar, hablemos entonces de los artículos que fueron eliminados en el curso de estas discusiones. 3 semanas arduas de discusión. Hablemos de 3 importantes y que son claves para el gobierno porque hacen parte justamente de las banderas del gobierno nacional y lo que buscaba la ministra de Trabajo impulsar con esta reforma laboral, que es la dignificación del trabajo en el campo. Se eliminaron 3 artículos por propuestas de la oposición, donde se unieron varios partidos declarados en la independencia y en la oposición justamente para eliminar estos artículos. Tienen que ver con el que buscaba la creación del contrato agropecuario, también la creación de la figura de jornal agropecuario para establecer cuál debe ser el ingreso del campesino o campesina por su labor, y también un artículo que tenía que ver con la vivienda digna para los trabajadores que justamente residen en esos lugares de trabajo. La ministra de Trabajo ha aclarado que esos artículos que fueron eliminados en la Cámara de Representantes volverán a ser incluidos en la ponencia para tercer debate en la Comisión Séptima, y es que allí es donde continúa su curso esta reforma laboral muy importante para los trabajadores y trabajadoras de Colombia, que le restan 2 debates en el Senado de la República.